Audio Jungle. Audio Jungle. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, miércoles 10 de octubre. Este miércoles 10 de octubre es como triste, porque la gente está como inquieta, preocupada. El día de ayer pasaron este video en pues cuando están, yo no sé si entrevistando, porque parecía más una entrevista que que estuvieran haciendo una investigación. Y él hablando de que, bueno, pues estaba pues muy tranquilo, muy contento, y si volvió a salir, pues las volvió a matar. ¿Y cómo pasaron eso en la televisión tradicional? No tenía ninguna señal de advertencia para niños o para adolescentes que no tenían por qué ver eso. En verdad. Es que lo pasaron como si fuera entrevista, y no era entrevista. Era la declaración de un multiasesino. Y cuando él empieza a hablar de que los corazones y que se los coman los perritos, yo decía, pero ¿a quién se le ocurrió pasarlo al aire? Yo he estado de acuerdo en que le quiten los famosos cintillos de los ojos a los dos, porque son asesinos. Ahora, en su primera declaración él había hablado de 10, después dijo que eran como 20, después dijo que no se acordaba si eran más de 20. Entonces, como que el fiscal general del Estado de México también anda hecho pelotas, porque bueno, pues no han dicho absolutamente nada, como que indiferente. Fíjese que había las dos versiones en esto de los feminicidios, en este caso en particular, de que todo había sido a cabo a través de una investigación y que habían localizado los teléfonos de 3 jóvenes, pues tenían un teléfono de una señora que era la esposa de este cuate, sin saber que era la asesina, ni que los había asesinado, ni mucho menos. Ellos estaban pensando que estaban hablando de trata, es lo único que no quiso decir el fiscal. Entonces la investigación pues, era una investigación más, o sea, no era la investigación pensando en lo que se iban a encontrar. Después se habló de que podía ser trata y marihuana, ni siquiera cocaína, ni siquiera otro tipo de opiáceos. No. Eso es de lo que se hablaba. Bueno, se habla de poner pues lo que se llama un poste frente a la casa de esta persona, pero no encontraban nada. O sea, entraban y salían él y ella y no encontraban nada. Él en su puesto vendiendo y mandando jóvenes a que las asesinaran. O sea, no entiendo nada de lo que sucedió. Pero hay una versión terrible. Esta es la versión terrible. Pues que toda esta investigación que se estuvo llevando a cabo, pues nunca se realizó. ¿Por qué? Pues porque no iban por un asesino, no iban por un homicida, no iban por un monstruo. Iban por una cosa muy simple y muy sencilla en un lugar donde ha habido tantos feminicidios. Es más, todavía no se pensaba que estuvieran muertas y había alerta Amber en el caso de ellas. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, pues cuando van saliendo con estos carritos llevando, bueno, pues aparentemente niños, pero que van cubiertos y van tapados, uno de los ministeriales pensó que ahí iba la marihuana. Nunca imaginaron lo que se iban a encontrar. Dantesco lo que iba a aparecer. Bueno, pues cuando ya destapan todo, pues se dan cuenta de que estaban ante una verdadera tragedia. Y ahí empieza todo. Entonces, yo no sé por qué hay que recomponer las cosas en el Estado de México. No sé por qué el fiscal quiere hablar de investigaciones que no se realizaron. ¿Cómo que él estaba ya enterado, informado, y que a partir de ese momento ya sabían que se estaba tratando de un torbo criminal? No es cierto. Es que nos quieren siempre endulzar lo mismo. Nosotros hablamos y quisimos tener presencia de alguien del Estado de México aquí y nos dijeron que, bueno, si era para el aeropuerto. Entonces yo dije, para el aeropuerto, pues el aeropuerto, ¿qué tiene que ver Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo, porque se va a llevar a cabo ahí el aeropuerto, o porque va hoy el presidente electo que está haciendo una gira por todos los terrenos donde va a estar el aeropuerto, pensando en que ese no va a ser el aeropuerto, con consulta y sin consulta ya vaya usted pensando en que
pues Santa Lucía será el aeropuerto. Y que al final tendrá una reunión con Del Mazo y que entonces toda la gente de Del Mazo, yo no sé por qué todos tienen que estar con Del Mazo, que toda la gente iba a estar con Del Mazo por si los necesitaba. Pues si nunca está Del Mazo y ahora que va a ir el presidente electo, tienen que estar todos porque a lo mejor los necesita. Pero ¿para qué los pueden necesitar si podían tener presencia en lo de los feminicidios? Bueno, lo único que me faltó es que me dijera, bueno, eso no corresponde tanto al Estado de México como al municipio de Ecatepec. Porque recuerda usted que Osorio Chong, cuando desaparecieron los 43, dijo, bueno, esto es algo pues, regional, ¿no? Pues, no es nacional. Esa fue su primera respuesta. Entonces aquí, nomás faltaba que esto me lo dijeran. Pero, a ver, feminicidios, Alfredo del Mazo, indiferente. ¿Qué pasa con Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo parece que está como dormido o que lo llevan única y exclusivamente a donde pues tienen que aplaudirle, pero no sé ahora qué vaya a hacer. Se supone que Alejandro Osuna, que es el secretario general de gobierno, es un viejito que siempre está junto a él, es el que maneja el Estado de México, pero pues para eso, si usted votó por Del Mazo, no votó por Osuna, porque Alejandro Osuna es el que maneja todo. Pero ante esta indiferencia, la Cámara de Diputados el día de ayer, bueno, pues tomaron la tribuna los diputados en el Estado de México y ni una muerta más. Pero pues no había nadie que les hiciera caso, que realmente le retumbaran los oídos. Pareciera que nos estamos convirtiendo en indolentes, sobre todo en el Estado de México. A raíz de que llegó el Papa y tuvo ahí una homilía en el Estado de México, exactamente en Ecatepec, sobre los feminicidios, pensábamos que a partir de ese momento pues iba a suceder algo. No ha acontecido nada porque le pidieron al Papa que no tocara el tema. Y el Papa muy obediente pues dijo que, bueno, pues que no lo tocaba. Entonces todo esto de los feminicidios ha ido así como, pues no sé, como ampliándose, o a lo mejor, pues como que no están muy preocupados. Alguien decía el día de ayer o el día de antier en el programa, es que las mujeres somos las que lo sufrimos y las que estamos preocupadas. Y una de ellas decía, a mí me da miedo ver hacia los lados y todo el mundo es sospechoso. Eso es terrible, eso es terrible. Bueno, el día de hoy aparece que, bueno, pues van a tratar de abatir este delito. Pero eso, ¿quién lo dijo? ¿Del Mazo? Ay, no, Del Mazo, ni cómo ayudarte. Qué bueno que vas a estar hoy con el presidente electo, porque Peña no se va siempre a Sevilla. Peña ya hizo una declaración muy importante. ¿Se acuerda que se había dicho que en Sevilla ya le había preparado OHL, una finca, para que estuviera viviendo un año? No, que mejor se queda en el Estado de México porque quiere mucho al Estado de México. A ver, es muy sencillo. Si lo agarran en España y lo extraditan, a la cárcel, ¿eh? Entonces, mejor aquí, pues tiene ahí una guarida grandota. En 125 municipios puede estar cambiando diariamente de municipio y bueno, pues va a tener aires distintos o aires diferentes mientras esté en su escondite. Y ayer en el caso de lo de Videgaray, pues su presencia en el Senado no fue como se dijo, porque decían que había salido pues triunfador, no sé qué es triunfador, yo no lo vi cortar orejas y rabo. Pero cuando se le fueron encima, era única y exclusivamente pues, por todo lo que ha venido sucediendo con los 43 y con todo lo que ha sucedido con la economía mexicana, y dijeron, es el peor secretario de Hacienda. Pues no, hay otros, digo, González Anaya no se queda atrás, aunque sea su empleado, y tampoco, bueno, pues el anterior, que pues era igual, indiferentes a lo que está sucediendo. Ya tenemos 50% del Producto Interno Bruto. Pero ayer el presidente electo pues recibió a todos los gobernadores de la franja fronteriza que están vinculados. Imagínense, se van a ir al 8% en el IVA. Si se van al 8% en el IVA, van a regresar nuevamente a ser competitivos. Yo no sé por qué se los quitó Peña, no sé por qué se los quitó Videgaray. Esa franja debería de cuidarse porque los estadounidenses compran en nuestro país. Y si vienen a comprar algo, pues pueden adquirir más cosas. No la pernocta, como se ha dicho a nivel de turismo, de que tienen que estar una noche para que cuente como turista. Eso no tiene nada que ver. El gringo pasa y se regresa. Y si va a Tijuana, bueno, pues va, se pone hasta la madre ahí en ya sabe usted, ¿en dónde? Pues digo, para eso está la calzada esta. Y se regresan, o sea, no crea que se van a quedar, ni mucho menos. Bueno,
Hay otra, fíjese, descubre Petróleos Mexicanos, en 24 horas sale 7 pozos, en los otros sale 6 pozos y en otros sale 4 pozos. Yo le quisiera decir a Carlos, al director de Petróleos Mexicanos, que nos diga si son 4, 6 o 7, porque nomás es que hay que contarlos, ¿no? Digo, así de sencillo. Y este es un regalo para López Obrador de parte pues, de Videgaray. Videgaray quiso destrozar y acabar y concluir con todo lo que tenía que ver con Petróleos Mexicanos. Reventó todo, hizo todo lo imposible por acabarse a Petróleos Mexicanos. Y mire usted lo que se van encontrando. Estos pozos en aguas someras. O sea, son nuestros. Estos no son de los que estaban ofreciéndoles a los extranjeros. Nosotros somos los que manejamos aguas someras. Las aguas profundas las manejan obviamente aquellos que están arriesgando el dinero. Pero hoy me entero también de que la glosa, Alberto Elías Beltrán, pues no va a ir al pleno en la Cámara de Diputados, porque ya hubo un acuerdo. ¿Pero acuerdo de qué? Pero tampoco va a comisiones. Ah, chingado. Entonces, ¿a dónde va a estar? En privado. Muñoz Ledo está como exacerbado. ¿Cómo es posible que se acepte eso en la Cámara de Diputados? ¿Qué tienen que esconder? Los muertos ya nada más métanlos abajo del tapete, pero él tiene que ir a la glosa y dar la cara. Él tiene que estar diciendo qué es lo que ha venido sucediendo en una procuraduría sin procurador. En una procuraduría que ya llevamos un año esperando que venga un fiscal, pero no sabemos de dónde va a estar el fiscal, porque recuerde usted que Alberto no cumple con uno de los requisitos, que es haber tenido 9 años como su procurador para alcanzar la procuraduría. Entonces, Peña, pues yo creo que se le olvidó, ya ve que Peña siempre anda como muy olvidadizo, pues se le olvidó a lo mejor pues poner un procurador. Digo, un fiscal no necesitaba un fiscal general que todos creyéramos, poner un fiscal carnal y bueno, pues obviamente no puede trascender para los próximos sexenios, no sería transeccional de 9 años, pero tampoco hizo eso. Entonces, yo estoy viendo todo esto y me tiene enfermo, pero lo de los feminicidios más, porque se ven ahí fotografías ya armadas en las redes sociales de mujeres con la efigie de Alfredo del Mazo a un lado diciéndole que despierte. Es que Alfredo del Mazo, no sé, algo le sucedió, Mire, en el caso de Fox, pues le daba Prozac Marta Sagún, pero no sé qué carajos le dan, pero parece que no se da cuenta. Y lo del multihomicida no deberían de haberlo presentado. Así, sin advertencias, ¿no? En televisión abierta. Porque estás hablando de que los fake news están, obviamente, en las redes y que las redes son culpables de todo. Bueno, yo creo que hay alguien que pueda llevar a cabo todo esto. Porque hoy viene una nota, por ejemplo, en Milenio, de todo lo que se han robado de dinero. ¿Y qué cree usted? Que no hay un solo periódico Milenio en los puestos de periódicos. ¿Quién los compró todos? Es que ahí viene todo lo que... Es que... En verdad se robaron todo lo que tenía que ver para la seguridad, son 260 y tantos mil millones de pesos. ¿Y Peña? Peña se va a quedar en el Estado de México. Pues sí, digo, no, eso me tenía muy alterado, imagínense, se nos va nuestro Peñita y ¿qué haríamos? ¿No? Hay que estar pendientes de que esté a gusto, de que esté contento y de que esté tranquilo, máxime de que pues ya en Los Pinos es el solitario de Palacio. Bueno. Vamos con nuestras invitadas e invitados, porque hoy es pues un programa especial que hicimos de feminicidios, pero a mí lo que me tiene de veras inquieto, es que esto pues no altera al gobierno del Estado de México, o a lo mejor ya se acostumbraron, porque antes el problema era de Ciudad Juárez. ¿Y cómo cayó y bajó hasta acá? Porque se hablaba en ese entonces de que era la maquila y que entonces gringos perversos y delincuentes y pervertidos sexuales pasaban, las violaban y las mataban. Esa era, pues, no sé, una de las versiones, ¿no? Pero eso fue en Ciudad Juárez y ahorita aquí en Ecatepec, pues no sé cuántos años llevamos y sucede más y más, pero esto fue la locura. Pero pues, a lo mejor no se han dado cuenta o a lo mejor no les importa mucho. Bueno, el día de hoy nos acompaña Susana García del PRD. Susana, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, por la invitación. Pues, ¿cómo ves todo esto de los feminicidios? Tú que has hablado mucho en este programa de feminicidios y que has hablado de que, bueno, pues parece que al gobierno del Estado de México le importa muy poco esto.
Y definitivamente creo que ahora el tema que está en boga, desafortunadamente, el tema de este multihomicida, pues no es el único. No es el único caso, ahí se habla de 10 o 20 mujeres, sin embargo, Ecatepec por mucho tiempo ha sido, no solo Ecatepec, el Estado de México, ha sido reconocido por tener índices graves de violencia contra la mujer. La opacidad, la nulidad de acción, la falta de interés del gobierno es un factor primario en lo que sigue sucediendo en el Estado de México. Las mujeres que vivimos ahí, las mujeres que vivimos en Ecatepec, hemos exigido por mucho tiempo. Uno de los logros, si así se le puede llamar, que hemos tenido tras esta lucha ha sido la declaratoria de la alerta de violencia de género para 11 municipios de nuestro estado. Sin embargo, pues no se han visto acciones. En el caso particular de Ecatepec, pues desde que se dieron los resultados de la elección pasada, que sabemos que los gobiernos entran en enero a ejercer sus funciones, pues no vemos al presidente actual, no vemos al gobernador, como bien decías. ¿Dónde están las acciones que tendrían que estar emprendiendo? ¿Dónde están los presupuestos que se asignaron para hacer cosas en favor de las mujeres con este tema de la alerta de violencia de género? Nosotros creemos que no podemos seguir en esta situación, que exigimos que la Fiscalía se haga responsable. No puede ser que el fiscal Alejandro haya salido a presentar, como decías ahora, a un multihomicida con… Evidentemente ahí hubo muchas deficiencias en esta presentación, sin embargo, ese no es el punto. No solamente era ese caso, se han hecho muchas denuncias, hay muchas carpetas de investigación a las que no se les da seguimiento. ¿Serán sordos? Porque tú tienes como un año de venir y decir siempre, y siempre es lo mismo, abres con feminicidios. ¿Será que no se dan cuenta o no se percatan o no toman en serio a los medios de comunicación? Creo yo que es una falta de interés. Este método que te decía ahora, bueno, no método, la violencia de género, se logró a través del trabajo de muchas personas como una cuestión para poder disminuir la violencia, sí, y para que al ser declarada en algún municipio o en algún estado se focalizara y se tomaran acciones. Pero es que los gobiernos lo sienten como si les estuvieran apuntando con el dedo y les estuvieran poniendo un tachecito. ¿Sigues viviendo con miedo? Por supuesto, todos los días. También nos acompaña Leticia Buitrón. Leticia, mucho gusto, bienvenida. No se oye. Muchísimas gracias, Niño, por esta invitación. Efectivamente, lo que estábamos tratando del feminicidio de Ecatepec es un reflejo de lo que sucede en el país, porque estábamos platicando cuántos enfermos existen, y esto Mira, yo ayer tiene una me responsabilidad. quedé con varias cosas. Su mamá era la culpable por ser puta. Claro. Él no era el culpable. Él no es el culpable. Entonces las jóvenes que mató tampoco no eran las culpables. Entonces, nunca entendí eso. No entendí por qué dejaron que pasara eso al aire en horario para toda la familia. Exacto. Al final de cuentas, todos nuestros niños y nuestras jóvenes ya tienen acceso al Internet, ¿ok? Y se informan. Esto ha sido un arma de dos filos, siempre, porque al final de cuentas también las personas como de este tipo han utilizado estos medios para engatusar a las niñas, a los niños. Se los han llevado, para que los citan en algunos lugares, se desaparecen. Entonces, al final de cuentas ha sido un arma de dos filos. Pero yo quiero hacer una conciencia muy, muy grande en los padres de familia. Porque al final de cuentas tenemos feminicidios a partir de los 10 años, de 10 a 17 años creo que son la mayor cantidad. ¿Dónde están estos padres? Porque muchas veces han sido precisamente por medio de redes sociales. Quedaron de verlos en algún lado, hacen perfiles, ¿cómo se llaman? Perfiles falsos, donde parece que es otro chavo, y entonces eso, al final de cuentas, sí es un tema de gobierno, como siempre lo he dicho, es una omisión, porque la madre va y levanta un acta y dice, no parece mi hija, se fue con el novio, eso es increíble. Sí es una omisión por parte del gobierno, por parte de las autoridades, pero también como sociedad tenemos que ser
un núcleo con los padres de familia en donde ya exista otra vez los valores y también el estar observando las actividades de nuestros propios hijos. Patricia Castillo, mucho gusto para ti. Muchas gracias, niño. Creo que es un tema ríspido, triste para nuestra sociedad, triste para México, pero que lamentablemente hoy ya los conocemos, ¿eh? Hoy ya se habla de feminicidios, ¿no? Pero si nos vamos un poquito atrás, estamos viendo que también solamente en este sexenio hay más de 6,000 niños y niñas desaparecidos. Nosotros no tenemos en México un sistema de investigación y entonces la autoridad solo justifica. Los sistemas hubo un intento y aquí tenemos una amiga muy querida que fue parte de esos intentos, la primera procuradora de feminicidios en el Estado de México, que tuvo todos los problemas del mundo, ¿no?, cuando quiso intentar un sistema de investigación en el Estado de México para ver lo de los feminicidios, solamente los feminicidios. Pero nadie se acuerda de que esto viene también de un origen mucho más atrás, de la falta de una procuración de justicia que permite la impunidad, ¿no? De hecho, ahorita estás hablando, ¿qué pasó con esta exposición? Que efectivamente no solamente van a existir imitadores, sino también pueden existir un grave trauma para los niños en la exposición de estos temas. Es que ayer era una entrevista, ayer no era una investigación porque el tipo todavía le preguntaba y el otro contestaba. Pero aparte lo peor fue, ¿no?, que se dieron cuenta por casualidad, no por un sistema de investigación. Ahora le preguntaremos, aquí tenemos expertas en este panel que agradezco mucho compartir con ellas, ¿qué va a pasar con el debido proceso después de esa exposición? ¿No? ¿Qué va a pasar? Ahora van a salir los derechos humanos y todo eso ante este tipo de aberraciones. Creo que sí tiene parte de la sociedad, pero ya no va a haber poder humano que le justifique a ningún gobierno que no tienen investigación para ese tipo de crímenes. A ver, ¿cuántos desaparecidos dices que hay? 6,000 niños solamente. Ayer Poncho Navarrete dio una conferencia de prensa de 37,845, pero todavía dijo otra cosa, 485. Registrados. 37,485, pero hay cifra negra y eso puede duplicar todo. Yo cuando ya el secretario de Gobernación dije, qué bueno que ya se larga, porque esa no es la forma de darle a conocer a la gente el número de desaparecidos si no encuentro a mi hija, si no encuentro a mi esposo, si no encuentro a mi esposa, si no encuentro a mi mamá. Ahora preguntemos, ¿perdón? O sea, ¿perdón? ¿Hay que perdonar? ¿Qué tiene que ver el perdón con la impunidad? Eso es una muy buena pregunta que tendríamos que hacernos hoy. Bueno, también nos acompaña... una buena... Querías tirotear al presidente. No. Ya te vi. No. Ya te vi. No, de hecho no me vine por eso de verde. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que sacaste yo. Rocío Morales, jueza de control de la Ciudad de México. Rocío, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Tú que sí le sabes a esto, explícanos qué pasa. Pues tanto, mira, ¿qué es lo que le sé? Sé lo que he leído y quiero retomar parte de lo que has dicho y de lo que acabas de decir. Dos aspectos que nos hicieron notar en Campo Algodonero. ¿Qué es Campo Algodonero? Cuando las muertas de Juárez es llevado ante la Corte Interamericana, que perdimos de una manera vergonzosa. Tú vas a cualquier congreso internacional o a cualquier lugar y México es señalado en Campo Algodonero de una manera tremenda. Que la condena es durísima, o sea, la condena en contra de México en Campo Algodonero es tan fuerte que dice, ojo con tus operadores y operadoras de justicia. ¿Por qué? Porque en tu país hay mucha impunidad. O sea, todo esto se logró por la impunidad, por el no pasa nada, por el no es importante. Quiero retomar parte de lo que dijiste. Hablaste de indolencia. La indolencia no es actual. Ya en Campo Algodonero brincaba. A nadie le importaba. Pero hay algo que también resaltaron y que tú resaltaste y que acaban de resaltar. La sociedad misma. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? En Campo Algodonero lo que le dicen a México y parte de la condena es cambia la forma de pensar de todos y todas. No es posible que sigan pensando que la mujer vale menos. Voy a tratar de ser rápida. Cuando contesta México en Campo Algodonero, sí hacen referencia a lo que tú dices de la franja, que es efectivamente que si venían de Estados Unidos, que si no venían, pero lo que ellos contestan es que en México sí se ve menos a la mujer y que esto es porque se parte de una mala idea de que vale menos que el hombre.
Por eso es que cuando tú haces alusión a esa entrevista, el señor dice que es culpa de su mamá, porque el hombre nunca tiene la culpa. Siempre tiene la culpa la Habla un mujer. poquito más fuerte. Por eso, la condena de Campo Algodonero. En la condena lo que están diciendo es simple y sencillamente cambia la forma de pensar de las personas. Y déjame. Yo también vi la entrevista, también me llamó la atención. ¿Cómo se investiga ahora? Tenemos aquí la experta en investigación. Se investiga a través de entrevistas. Yo creo que no era entrevista con el Ministerio Público. De lo que vi, es más bien, estaba con un psicólogo. Por eso las preguntas no son en cuanto a lo que es propiamente el hecho, sino que están tratando de entender por qué. La filtración a los medios, eso es algo que no se puede Pero perdonar. estamos hablando de medios tradicionales, no de redes. En redes ya estaba circulando, no en medios tradicionales, en horarios familiares. Y déjame platicarte algo de los campos algodoneros. Cuando ellos vinieron de Chihuahua, llegaron todas las mujeres, nos pidieron hacer un programa especial, traían un plano sobre Ciudad Juárez. Y entonces la localización era muy importante para ellas porque en determinados sitios habían sido los asesinatos y los crímenes. Ellos no estaban diciendo que fueran los estadounidenses nada más, sino que pensaban en que degenerados estadounidenses, ya todos drogados, llegaran y pasaran, violaran y mataran. Pero no decían que no había mexicanos. No. Esto era, pues no sabemos qué es lo que está sucediendo. El gobernador es omiso y me estoy imaginando al gobernador de Chihuahua, que en ese momento era Paco Barrios, o creo que no sé cómo se llamaba el güey ese, que es igual de omiso que Del Mazo. Mira, hice mención de esa sentencia porque de esa sentencia partimos a lo que viene ahora. ¿Cómo es posible que si eso fue en 2005, me corriges, y ahorita, 13 años después, estamos exactamente igual que cuando nos hicieron esa radiografía? La Corte Interamericana lo que hizo fue hacer una radiografía de cómo estaba la mujer en ese momento en México. Habló de violencia estructural. Y entonces está diciendo cómo se puede mejorar. Yo me pregunto, ¿qué hicimos? ¿Realmente hay políticas públicas que estén diciendo, oye, espérame, ¿la mujer vale? ¿O todavía seguimos con sorna? Cuando nosotros hablamos de estos temas, se burlan de nosotras y nos dicen, ay, no, si ahora a quien hay que compadecer es al hombre. Si tú entras a los memes, ellos están diciendo, es que fui víctima de violencia, y se burlan. Entonces, ¿qué pasó con esas políticas públicas? El otro aspecto fue la impunidad. Tú estás hablando de que decían que podían venir de Estados Unidos, también hubo detenciones Ellas en México. dijeron que seguramente eran gringos drogados. Hubo detenciones en México. Y una de las detenciones provocó que también la persona se quejara de violación a derechos humanos porque trataron de decir que era un serial. No era un serial, era impunidad. No, porque había sido en diferentes sitios y todas estaban dedicadas a la maquila. Pero no todas. Bueno, la gran mayoría. Sí, acuérdate que Campo Algodonero fueron tres chicas que por las únicas, algunas de ellas eran niñas, fueron consideradas niñas. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué pasó? Aquí en México tuvimos una serial que mataba a mujeres y se le detuvo. Y se le detuvo por investigación y relativamente rápido. La Mataviejitas. Sí, yo me acuerdo. La Mataviejitas era una serial que detenía, que mataba mujeres, y además ahí era peor, mujeres de cierta edad, y también tenía una historia de vida. ¿Cuál es la diferencia? En ese momento hubo investigación y se detuvo. Y se le detuvo como consecuencia de la investigación. Había cuando presentan a la Mataviejitas, habían logrado hacer en plastilina, me parece, ya su cara. Esa es la diferencia. La impunidad provoca impunidad. Pues yo vi al fiscal, ahorita voy contigo, vi al fiscal cuando se presenta ante los medios como que hubiese sido una investigación exhaustiva y que por eso lo habían logrado a través de las llamadas, de los números telefónicos. Pero a mí me da la impresión que ni siquiera sabían lo que estaban buscando, porque todavía no se hablaba de crímenes, no se hablaba de asesinatos, se hablaba única y exclusivamente de que podía ser trata o podía ser marihuana. También nos acompaña Itali Ciani. Itali, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, un placer estar aquí. ¿Cómo ves todo esto? Terrible por la circunstancia de este evento tan lamentable que estamos viendo, pero además las circunstancias concomitantes, es decir, que en este país se puede matar a las mujeres y no pasa absolutamente nada. El problema en el Estado de México es ya bastante viejo.
particularmente en Ecatepec, bueno, tiene años que se habla de que hay una violencia sistemática en contra de mujeres. ¿Por qué Catepec? Porque Ecatepec es el municipio más grande del país, el más poblado, y eso genera una serie de complicaciones que van dificultando el abordaje de distintas temáticas, desde la perspectiva social, la perspectiva de género, la perspectiva de la propia Procuración de Justicia. Convergen muchísimas circunstancias que hacen que sea un territorio sumamente complejo. Pero no es el único problema, toda la zona oriente del Estado de México está más o menos en las mismas condiciones. Pero a mí lo que me parece terrible, retomando este punto de la filtración terrible de esta entrevista, que efectivamente es como con un psicólogo. Pues se ve muy coloquial, no se ve así como que sea tan terrible. No. Y al otro cuate lo ves así como que, pues, sí, los corazoncitos mejor que se los comieran mis perritos. Ay, no, eso se me hizo. Yo decía, ahorita los chavitos que están viendo eso deben estar mentando la madre a todo mundo. Sí, ¿sabes? A los que dejaron que pasara eso en la televisión. Sí, habla de una falta de ética terrible en el periodismo, porque priorizan la nota roja por encima de las susceptibilidades que esto puede generar, y además del público expectante de este espectáculo que está montando la Fiscalía, hay víctimas y hay familiares de esas víctimas cuya dignidad se está socavando por todo el relato que va haciendo esta persona, que se va ufanando de lo que además dice que hizo. Yo tengo sinceramente mis dudas, ¿no? Pero coincido también. ¿Cuáles son tus dudas? Mira, mis dudas son, yo tuve oportunidad de trabajar otro caso de un feminicida serial que fue el Coqueto. Él violó a 8 mujeres y mató a 7 de ellas. César Armando Librado Legorreta, hoy condenado a una pena draconiana de 240 años de prisión. Bueno, cuando empezamos a trabajar la investigación, yo te quiero decir que es un caso que nos llevó por lo menos 6 meses de investigación. Investigación exhaustiva, a fondo, minuciosa, con un equipo de 8 personas, no más, porque la información es muy delicada y yo quería evitar todo tipo de filtraciones, incluidas cosas como las que estamos viendo ahora. Cuando logramos la detención, claro que tú tienes ya un cúmulo de información, pero cuando tú detienes y te colocas frente a la persona, descubres cosas que por supuesto la investigación tiene limitantes y no te va a arrojar. De ahí a poder comprender la lógica detrás de lo que este sujeto hizo, a mí me ha llevado 6 años. O sea, de 2012 que sucede este evento al día de hoy. Entender estas dinámicas, porque yo en todas las entrevistas que tuve con el Coqueto, le preguntaba, ¿por qué las mataste? Y nunca me dijo, es que yo odiaba a mi mamá, es que mi papá me violó de pequeño, es que mi hermano. A mí nunca me dio esas respuestas. No es tan sencillo, es decir, hay todo un trabajo de profesionales que se tiene que hacer y que lleva su tiempo. Una persona con estas características que sabe que está siendo grabado, porque lo vimos ayer en este material que se filtra, y dando esas respuestas tan articuladas, tan lógicas, tan congruentes. A mí Perdóname, no se filtra, porque estaba en un sitio donde no podía filtrarse nada de lo que estuviera sucediendo ahí. Ellos lo estaban haciendo para pasarlo al aire. Por eso. Eso es lo terrible, que la Procuraduría priorice el sensacionalismo al profesionalismo y al respeto de para quienes se deben, que son las víctimas. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el maestro Jesús Rosales, abogado litigante, especialista en Derecho Penal. Jesús, mucho gusto, bienvenido. Ay, perdón. Gracias, Nino. Nos pusieron al revés. Sí, muy amable. A ver, arréglame esta lista. Es impresionante lo que está pasando con los feminicidios. Tenemos, la mujer siempre ha tenido una larga historia milenaria de opresión, pero apenas tenemos que lo que es feminicidio no estaba considerado en el derecho ni en los tratados internacionales. Y de hecho la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cuando se hizo no lo tenía. Únicamente dice en una recomendación general del Comité CEDAW, violencia contra la mujer es discriminatorio, ¿sí? Porque vulnera sus derechos y la libertad. Eso es todo. Entonces, México sale a la luz con campo algodonero y es condenado. ¿Por qué? Porque, dice la Corte Interamericana, faltó a su deber de garantía, seguridad para la mujer, a su deber de justicia, a su deber de investigar. Entonces, el gobierno, en este caso México,
dice voy a cumplir con la condena y piensa que se va a quitar el feminicidio investigando algunas políticas de prevención que tiene y registrando. Eso no va a quitar el feminicidio. ¿Qué necesitamos en México para que se quite el feminicidio? Eliminar las causas del feminicidio. Si yo tengo muchos muertos en una guerra, a mis muertos los entierro y los recuerdo, pero no voy a quitar los muertos, tengo que quitar la causa que es la guerra. En este caso, para quitar el feminicidio, tengo que quitar las causas que provocan ese feminicidio. ¿Cuáles serían las causas principales? La principal, la más importante. Violencia familiar. Necesariamente, 8 de cada 10 necesariamente violencia familiar. 8 ¿Eso te expulsa? 8 de cada 10 en el país. Permítame. Es la única, pero son 8 de cada 10. El patriarcado. Sí, Teorizándolo más. Si nosotros vamos a ir al origen y técnicamente tenemos cierto que lo ver que de dónde dices. sale, es el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Es cuando a la mujer se le considera menos que al hombre y viene la dicotomía, la mujer a la casa, el hombre a la vida pública, vida privada, vida pública. Y el patriarcado tiene una serie de consecuencias tremendas y en campo algodonero las vuelven a resaltar. Por eso Pero lo que hablaba de la decía- política pública. A ver, Pero es seguimos. importante. lo que- Permíteme mi opinión de cuáles son las causas. La causa base es la delincuencia organizada que tenemos en México. No. Permítame, deje dar mi punto de vista. Perdóneme, pero ese es uno de los problemas. ¿Y por qué minimizar razón? y encubrir la violencia contra las mujeres en un fenómeno violento que ha llenado de sangre a todo el país. Déjeme darle la raíz. ¿Y por qué tenemos violencia organizada, delincuencia organizada? Se vale. Porque se ha hecho una tregua. En el momento en que los órganos de gobierno, en el momento que las autoridades que se encargan de darnos seguridad y en el momento de que la delincuencia impactó, tenemos que ver nada más las estadísticas que tenemos, ahí se acaba todo. ¿Y quién nos da la delincuencia? La delincuencia nos da secuestro, extorsión, pornografía, todo, trata de personas. Entonces, todo esto, ¿en qué termina? En feminicidios, una parte, ¿sí? Y además, la más importante, impunidad. Eso es importante. Impunidad pero, o sea, mientras no eliminemos esto, nuestros feminicidios van a seguir y tenemos que seguir recordando y velando a nuestros muertos. Cuando dieron a conocer no- el número de feminicidios, dijeron, pero no todos son feminicidios porque no se pudo comprobar de que había sido por odio, por no sé cuántas cosas, y había tantos referentes para que fuera feminicidio que decías, puta, la mató, carajo, ¿no entiendes? Y entonces decía, pero no cumple. El problema también tratan de encauzar el delito de feminicidio, ¿sí? Sobre todo a la parte sexual. Pero no, o sea, matar a una mujer por discriminación, por violencia de género, sea como sea, es feminicidio, aunque no aparezca en la vía pública, aunque no haya violencia sexual. Entonces, los tipos están muy limitados. Los tipos penales están muy limitados y tenemos que abrirlo. Pero Yo llego borracho y violo a mi mujer porque es mi mujer. ¿Es válido? Es válido, pregunto, porque dice, es que es su esposa y puede hacer lo que quiera. Ni madre, ¿por qué la vas a Ya violar? está regulado, ya está regulado. Es que esa es la violencia que normalizamos. No, pero no es feminicidio. No, ese no es feminicidio. No. Ahorita te presento. ¿Ya? bien, continúo en mi segunda intervención. Bueno, es que aquí está esto, es un Rubí. Sí. Licenciada Rubí Avilés. Sánchez. Muchas gracias, Nino, por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar mi participación manifestando que actualmente ser mujer en el Estado de México es peligroso. ¿Nada más el Estado de México o todo el país? En todo el país. Pero principalmente. Principalmente en el Estado de México. ¿Por qué digo esto? Han mencionado mucho campo algodonero, que es la base del feminicidio en México, porque en los años 90, en Ciudad Juárez, fueron aproximadamente 1.530 feminicidios señalados como tales. En el 2015 al 2018, en el Estado de México se da una cifra aproximada de 2.900 feminicidios. O sea, sobrepasa la cifra de Ciudad Juárez. Porque entonces estamos en que en el Estado de México es un estado peligroso y no se puede vivir allí siendo mujer.
Ahora, mencionan Se oye bien, se oye bien. Mencionan mucho campo algodonero. Para mí lo más importante de campo algodonero, ¿qué es? Es el nombre o la designación que le dan al feminicidio. Es lo más importante de esa sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009. En esa sentencia, por primera vez en México se determina que es un feminicidio, lo cual lo marca a través de la violencia de género hacia la mujer, específicamente en eso. ¿Por qué violencia de género? Depende de la forma en que muere la mujer. O sea, a través de abuso sexual, una violación, tortura, mutilaciones, y no solamente cuando está viva la mujer, sino también cuando está muerta. ¿Qué es el caso porque él dice que le gustaba ya estuviera tener muerta. relaciones sexuales con las mujeres. Que ahorita lo que tú fallecidas. estás diciendo, cuando vinieron las mujeres, no venía ningún fiscal ni ningún ex fiscal, sino puras mujeres pidieron hacer el programa. Traían un plano en donde había 5 perímetros que estaban localizados por las mismas mujeres que no eran investigadoras, donde se habían llevado a cabo los crímenes allá en Ciudad Juárez. Así es. Esto lo habían hecho ellas, sin apoyo ni ayuda de nadie. Aquí, entonces, derivado de eso, podemos manifestar que a las autoridades no les interesa. No les interesa que tu madre de casa, hermana, hija, sobrina, mueras en manos de un hombre, porque específicamente el delito de feminicidio es eso, lo establece el artículo 325 del Código Penal Federal, ¿no? Que allí se tipifica el delito de feminicidio y dice que es la muerte de una mujer o el asesinato a través de una violencia de género. Muy bien. Maritza. ¿Eres Maritza? Maritza Peña Gómez. Mucho gusto, Maritza. Hola, un gusto, Nino. Muchas gracias por abrirme este espacio. Yo soy del estado de Guerrero. Fui víctima de un feminicidio. ¿De qué lugar de Guerrero? De Acapulco. Ah, de Acapulco. De Acapulco, sí. De la ciudad de Acapulco. Mi mamá la mataron. Fue tirada en la autopista del Sol. Ahí la encontraron 3 días después las autoridades. Como siempre, la falta de capacitación, de preparación de las autoridades para ver este tema del feminicidio, pues fuiste a denunciar, fuiste a demandar justicia. Denuncié, ¿Qué pasó? Denuncié en el 2015 la desaparición de mi mamá, que ella desapareció en el mes de febrero. Entonces yo vivía en Chilpancingo, mi mamá en Acapulco, yo tenía 25 años, estudiaba Derecho aún, todavía estaba estudiando en ese tiempo Derecho, mi mamá me sostenía, era mi único sostén. Yo vivía en Chilpancingo, mi mamá en Acapulco, ella era maestra, desaparece en febrero, yo pongo una denuncia en Chilpancingo porque ya no me siento segura ir a Acapulco. Después de que no encontraba a mi mamá, y en Chilpancingo las autoridades en la Procuraduría tienen una fiscalía de personas no localizadas, así está nombrada allá en Chilpancingo. Entonces yo acudo al Ministerio Público de Personas No Localizadas, pongo mi denuncia y me dicen, mira, te voy a tomar tu denuncia, pero no nos corresponde a nosotros. Porque la situación pasó en Acapulco, tienes que ir al Ministerio Público allá en Acapulco que te atienda. Y yo pues te voy a tomar tu denuncia porque es tu derecho, pero aquí no nos corresponde. No. O como yo estudiaba Derecho, pues decía, bueno, ¿dónde está la coadyuvanza de las autoridades? Yo no me siento segura en ir a Acapulco y poner esta denuncia porque no sé lo que está pasando. Mi mamá está desaparecida, no sé qué pasa. Yo quiero un antecedente de que mi mamá está desaparecida. Entonces, en Chilpancingo me dicen, bueno, te tomo tu denuncia y punto, ¿no? Entonces, las autoridades no están capacitadas para este tema del feminicidio. Entonces, yo pongo mi denuncia, me dicen, ok, está bien, vamos a iniciar la investigación, me pasan con la judicial, con la policía judicial. Y la policía judicial me empieza a amedrentar. ¿Cómo te llamas? No, pues que Maritza. O sea, ¿te victimizan? Sí, me victimizaron. ¿Y por qué hasta ahorita vienes? Que tu mamá ya tiene 10 días de desaparecida. ¿Por qué hasta ahorita? Porque yo la anduve buscando, o sea, con mis familiares antes de venir aquí.
Y ahorita que no la encontramos y que no sabemos, que descartamos que esté con uno de nuestros familiares, pues vengo a poner mi denuncia y hacer un antecedente aquí jurídico de que mi mamá está desaparecida. Me dicen, ok, ¿y qué estudias? ¿Dónde trabajas? ¿Y tu mamá dónde trabajaba? ¿Y cuántos bienes tienes? Y cuestiones como esas, ¿no? Y ok, te vamos a ir a investigar a tu casa. Y era un acoso por la autoridad judicial, me acosaban. O sea, iban afuera de mi casa, estaban, casi me decían, ¿también tú eres culpable? Entonces, ¿uno qué hace ahí? ¿Qué pasó? Nino, pues se siguió la investigación. Yo le dije a las autoridades judiciales, mire, yo estoy aquí para que causen antecedente, independientemente yo voy a hacer todo lo posible para encontrar a mi mamá. Yo de ustedes no voy a depender, yo independientemente me voy a mover, la voy a buscar. Entonces me moví en Acapulco, fui a la CEMEFO, primero de Chilpancingo, no la encontramos ahí. Ya después fui a la CEMEFO de Acapulco y había un cadáver del sexo femenino en calidad de desconocido en el mes de febrero, era el único. Entonces me enseñan en la CEMEFO de Acapulco unos expedientes donde tienen fotos de las personas desconocidas, que por cierto son en blanco y negro, porque el que toma fotos ahí ya es una persona adulta y no tiene ni siquiera la preparación para tomar fotografías de ese aspecto. ¿Era tu mamá? Sí. Entonces me dicen, a ver, ¿reconoces? Y en blanco y negro, 5 días después la encuentran, entonces ya no estaba muy visible. Y me dicen, ¿la conoces? Y yo, no. Su vestimenta, pues es que no le veía la vestimenta porque era en blanco y negro, no podía yo reconocer. Le dije, ¿sabe qué? Yo solicito un ADN de este cadáver, por favor, porque así yo no la puedo reconocer. Y solicitó el ADN, llamé a mí, en Chilpancingo me habían tomado mi ADN, pasaron 15 días porque gracias al procurador que estaba en ese tiempo en Chilpancingo. Al que acaban de correr al fiscal. No, era en el 2005. No era el procurador, era el director de ministeriales a nivel estado. Él me ayudó bastantísimo, ese señor que estuvo en el 2005. ¿Asesinaron a tu mamá? Pues hasta ahorita está impune el caso, Nino. Está impune y no lo han podido ¿La mataron turnar. de balazos? ¿La mataron? La mataron, fue de 2 impactos de bala, la tiraron en la autopista del Sol y es lo único que hasta ahorita se ha podido llegar. También nos acompaña el día de hoy Lisbeth Padilla, doctora en Derecho por la UNAM. Lisbeth, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino. Un placer estar compartiendo mesa con todos ustedes. Bueno, pues yo creo que debemos empezar por decir que en México no tenemos una norma jurídica de protección a las mujeres. Perdón, no hay una prevención para efecto de que una mujer no se le pueda asesinar. A una mujer en este país la pueden violentar hasta donde quieran los hombres. Llegas a la fiscalía a denunciar y ahí te dicen, bueno, inicie su denuncia, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a detener? No es un delito que amerite una medida cautelar de prisión preventiva justificada, ni menos de prisión preventiva oficiosa. Oiga, pero vea a la señora cómo está golpeada. Bueno, que levante la denuncia por lesiones. No puede ser tentativa de feminicidio. No, para nada, no, eso es imposible. Además, recordemos, no me va a dejar mentir la exfiscal, no me va a dejar mentir la juez de control, que se requiere la obtención de pruebas lícitas. No todas las mujeres muertas es feminicidio. Algunas se dan por homicidio, porque los protocolos de actuación solicitan determinados elementos de investigación para efecto de que se pueda obtener una prueba lícita por el caso de feminicidio. Aunado a lo anterior, hay autoridades, Nino, que sí, efectivamente, como abogada litigante lo digo, que no les interesan las mujeres. Una mujer que está siendo violentada, decían las autoridades, es que son violentadas por sus esposos. Bueno, hay
fiscalías en donde llega una mujer violentada por el marido a presentar una denuncia por lesiones y el Ministerio Público, el fiscal sale y dice, no la puedo atender ahorita, oiga, pero el citatorio está a las 2, tengo audiencia, si me quiere esperar a las 6 de la tarde. Le digo, oiga, a ver, permítame un segundo, si no atiende usted a la señora, entonces voy a iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra. Y usted sabe que tiene una restricción de derechos humanos en términos del 123 apartado de fracción 13 párrafo segundo, constitucionalmente hablando. Así es como atendieron a mi clienta. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Un feminicidio. ¿Por qué los feminicidios quedan impunes primero? Porque el protocolo de actuación en materia de investigación de feminicidios es absolutamente complejo y tienen que haber criminalistas, policías que tienen que estar absolutamente preparados en el sistema penal acusatorio adversarial, que eso está lejos. Ahora, punto 2, te voy a decir qué es lo que sucede. En México el hecho de que maten a una mujer no es tan importante, por lo menos jurídicamente, no es tan importante como el hecho de que exista una operación con recursos de procedencia ilícita. El primer delito no forma parte de la delincuencia organizada, por lo tanto la medida cautelar en un feminicidio, o sea, no puede ser prisión preventiva oficiosa, pero no delincuencia organizada. Pero en el caso de lavado de dinero con delincuencia organizada, entonces ahí sí hay delincuencia organizada, hay reversión de la carga de la prueba, ahí sí no tiene que demostrar la licitud del capital autoridad, sino el sujeto que está siendo investigado. Entonces no está dentro de los 5 delitos más criminalizados. Puede haber una prisión, una pena como en el caso del Estado de México, que es una pena de prisión vitalicia en el caso de feminicidio. Bueno, ¿cuántas prisiones vitalicias se han logrado? ¿Se han logrado 1 o 2 o 3? No sé. Pon tú que se hayan logrado 20 prisiones vitalicias, pero ¿cuántas mujeres han matado? Lo cierto es que ni las autoridades están preparadas, no existe la sensibilidad de las autoridades para el hecho de una mujer maltratada, porque el hecho de que una mujer llegue violada, el hecho de que una mujer llegue golpeada, llegue casi muerta, perdón, no es feminicidio. Y la autoridad no te lo inicia por feminicidio. Y el protocolo de actuación dice, tienen que haber elementos anteriores, como por ejemplo, que exista algún dato de prueba en donde amerite que existió anteriormente una violencia hacia la mujer. ¿Qué pasa con las bebitas, las niñas? Porque se da mucho el feminicidio en ese sentido. Los padrastros matan a las hijastras y en su mayoría son nenas, son bebitas. ¿Qué pasa en ese sentido cuando van y la violencia? Van y denuncian la violencia a las madres. ¿Van a iniciar por feminicidio las fiscalías? No. ¿A quién quieren engañar? No es tan sencillo el asunto, ¿no? También nos acompaña el maestro Gabriel Luna. Mucho gusto, Gabriel. Mucho gusto, Nino. Gracias por la invitación. Estoy de acuerdo, en mi opinión, de que la principal causa del feminicidio, como lo dijeron la maestra Ciani, su señoría, es la violencia familiar. Estamos en una cultura donde fuimos educados por la televisión, donde era normal tratar mal a la mujer, cosa que no estoy de acuerdo, quiero aclarar, pero así fuimos educados la gran mayoría de los mexicanos. La otra situación es la impunidad. Cuando yo paso a locutorios a ver a las personas delincuentes, ellos me dicen, Lig, es que yo lo cometí porque vi que todos lo hacían y no pasaba nada. Esa es la principal situación que yo veo. Ellos es por imitación, porque ven que no pasa nada, pues yo lo hago. Para mí, punto importante, la impunidad. Y el tercer punto es que cuando la víctima o los familiares quieren interponer su denuncia, no son atendidos, les piden dinero, incluso por diversas situaciones. La licenciada lo dijo, yo soy abogada y ella sabe cómo defenderse, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y de repente, cuando van, te ponen hasta un asesor jurídico para que te convenza a no denunciar. Lo que ellos quieren es menos trabajo. Debería de existir como un protocolo para este tipo de actuaciones y una ayuda especializada. Esa es mi opinión. Bueno, yo me acuerdo de esto de la imitación y es un caso particular lo de Felipe Calderón. Yo le decía a Felipe Calderón, en ese entonces Poiré todavía no era secretario de Gobernación, era el director de Comunicación Social de la Presidencia y era de la Procuraduría y era el que presentaba a los narcotraficantes. Entonces cada vez que presentaban un narcotraficante yo decía, yo quiero ser narcotraficante, carajo. Puta, este güey vivió como príncipe de 8 años o 10 años, ya me vale más de quedarme en la cárcel. Entonces le decía yo, ¿cómo estás haciendo eso? No, para que sea un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Pero estabas ahí invitando a lo que tú estás diciendo, a la imitación. Oye, pues sí vale la pena
que me encierren, pues vivo 10 años de poca madre y después al bote. Respeto y mi solidaridad a Maritza, porque creo yo que a quien no se le enchina la piel escuchando esa historia, esa terrible historia de las familias que se tienen que volver activistas, que tienen que estudiar derecho, que tienen que aprender para buscar justicia para sus familias, entonces no tenemos nada que estar haciendo en el servicio Tú hace un público. momento dijiste Ecatepec, el lugar de los feminicidios, yo diría, y Chilpancingo y el estado de Guerrero, el lugar, y Acapulco, los lugares más peligrosos del país. Por supuesto. Yo retomaba este tema principalmente como ejemplo de lo que ahora veníamos hablando de que sucedió en los últimos días. Yo soy habitante de Ecatepec, soy habitante evidentemente del Estado de México y las cifras que decía la licenciada son espeluznantes. Son espeluznantes y revelan que hay una red de relaciones sociales que permite que la negligencia mate. Que la negligencia de las autoridades mate a las mujeres, porque esto no viene nada más de que salí y se me ocurrió matar. Hay una violencia sistemática no solamente en temas de gobierno, hay una violencia sistemática desde el asunto en el que en la escuela tratas diferente a la niña del niño, y si no empezamos por reconocer esa violencia que va escalando y que desafortunadamente el feminicidio es la última etapa de la misma, pues seguimos echándonos humo en los ojos. Es una problemática que tenemos en todo el país. Aproximadamente, más bien en promedio, 7 mujeres son asesinadas diario en nuestro país. ¿Y qué hacen las autoridades? ¿Tenemos resultados palpables? Ahora mismo en el Estado de México. Se convirtieron en estadística. Porque no somos números, tenemos nombre. Todas las mujeres de México tenemos nombre y no podemos seguir siendo solamente una cifra más. Yo no estoy dispuesta a ser una cifra más de esto. Por eso yo exijo a las autoridades, porque sí tienen mucha parte de responsabilidad desde el momento en el que no le quieren tomar la declaración a la víctima, desde el momento en que no quieren tipificar el delito como un feminicidio, desde el momento en el que no lo quiere oculto tipificar cosas. porque no sabe cómo hacerlo, porque no conoce el protocolo. Desde el momento en el que cuando estamos hablando de Chilpancingo, cuando estamos hablando de Chilpancingo y de Acapulco, lo creo. Si apenas el agente del Ministerio Público a duras penas sabe leer y escribir, carajo, ¿cómo va a tipificar? No, pero se tipifica el legislativo. A ver. Yo creo que aquí en esta mesa, nada más en este panel, hay diferencias de opinión porque hay vacíos enormes en la ley. O sea, simple y sencillamente estamos, no sé cuántos años, aquí lo pueden decir las expertas, pero aquí hay un juez, aquí hay un exfiscal, una experta en derecho, un doctor. Y ¿saben una cosa? Todos tenemos opiniones encontradas porque no hay una ruta crítica jurídica de investigación. Y yo retomo, primero, no tenemos una cultura del patriarcado, ¿no?, enorme. Segundo, no tenemos educación. De matriarcado y misoginia. Y misoginia. Porque también hay mujeres misóginas. Perdón. Nada más termino. Misoginia agregando. Segundo, no tenemos nosotros una articulación jurídica que nos permita siquiera, no solamente cubrir los derechos humanos, sino también que seamos atendidas. Y obviamente no tenemos ni siquiera la voluntad política para cambiar toda la estructura jurídica. Y eso está allí en las cámaras, ¿eh? Todavía no tenemos ni siquiera como delito, como un delito de lesiones que una niña sea atacada siendo menor de 15 años. Ni siquiera de lesiones, o sea, estamos hablando de que estamos en un país retrógrada, pero que no tenemos políticos sin voluntad para cambiar las cosas en un país que es ya... Pero estás abusando. El Poder Legislativo apenas se está enterando de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, ya tomaron la tribuna. Cuando escuché que los diputados no sabían qué era lo que era su responsabilidad, casi me caigo muerto, carajo. No, eso no es porque dicen, fíjate nada más lo que dijeron. Es que las comisiones no sabemos cómo apuntarlas o cómo aplicarlas. A ver, quieren quitar. Cabrón, pero ¿cómo que no aplicar? ¿Cómo las vas a aplicar? Y entonces pusieron el clásico ejemplo que ha estado en las redes, que es el de Sergio Mayer, que es el menor, y después viene el de D'Alessio, que dice, pues yo del deporte no sé nada, pero ya me pusieron ahí, pues ahí me quedo, ¿no? Y entonces cuando vas viendo todo eso, dices, bueno, ¿y entonces dónde se quedaron? ¿Quiénes se quedaron? Por ejemplo, con la de Belisario Domínguez. Como no teníamos la comisión de Belisario Domínguez, pues no otorgamos la medalla el 7 de octubre, que cada año se tiene que entregar la medalla a Belisario Domínguez, pero por omisión no lo hicimos. No. Bueno, quieren quitar el centro por la austeridad, ¿verdad? Quieren quitar un centro que fue un logro
importantísimo de muchas legislaturas, el Centro de Investigación para la Igualdad de Género y obviamente que investiga contra la violencia. Es increíble que por un ahorro económico procesal dejemos de investigar sobre muchas de las el marco internacional y cómo podemos aterrizar nuestro país. Y ahí están los escritos. Pero bueno, vamos a ahorrarnos unos centavitos y ¿qué creen? Le pegamos otra vez a las mujeres. Pero es desconociendo. Pero ahí voy. Si quisiera ver el es un centro de investigación. Es desconociendo lo que los tratados internacionales nos han impuesto. Es el derecho a la verdad de las víctimas. No, es la inaplicación. Pero es que aquí vamos a ver. Es que considero que sí existen las leyes, Nino. No, las leyes están. Pero no lo saben aplicar las autoridades. Tenemos la convención, permítame, tenemos la convención de Belén do Pará, ¿no? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 21 lo especifica, el feminicidio, y señala en sus fracciones los tipos de violencia en contra de las mujeres. Entonces, tenemos el artículo 325 del Código Penal, que la diferencia, ahí voy, permítame, la diferencia es que no lo aplican las autoridades ni el Ministerio Público. Tienen la obligación. Así es, y tenemos la convencionalidad. La convencionalidad es muy importante, que las autoridades no lo aplican. A ver, y obviamente vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo dijo el maestro. Por supuesto que nada tiene que ver la delincuencia organizada con la violencia contra la mujer, que existe desde toda la vida. Señora juez, ¿cómo no? Desde toda la vida, o sea, desde siempre. Pero con independencia de eso, o sea, puede ser, pero ya existía. El patriarcado y la violencia contra la mujer es tan antigua como la historia de la humanidad. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la tipificación de la conducta? Recurren a un tipo que se llama el de las indicaciones. No se oye bien, no se oye bien. Nomás así. Así. Y ahorita Entender género no es fácil. No, ahorita que cada quien tenga su micrófono, ¿sí? Sí. Entender género no es fácil, porque se requiere de una capacitación especial y el primer paso para la capacitación es sustraerse de todo aquello que, como dice el licenciado Luna, aprendimos de niños y niñas y fuimos repitiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando tipifican la conducta? Que eso le toca al legislativo. Nosotros aplicamos. El legislativo es el que hace. Ustedes investigan con base en lo que nos dan. Claro. Eso sí es cierto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no se entiende género, ¿cómo van a investigar? Entonces van a un sistema que se llama de indicaciones. Entonces van a decir, hay feminicidio, o sea, un homicidio por razón de género, que es como lo maneja Campo Algodonero. Hay un homicidio por razón de género en estos casos. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y como además no entiendo género, lo quiero hacer como si fuera una receta de cocina, que no es una receta de cocina. Quien sabe género, con que digan feminicidio, así lo pesca. Simple y sencillamente. Y un punto más. Prisión preventiva. El sistema es una maravilla, porque puede haber prisión preventiva en todos los casos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues el Ministerio Público pero tiene razonada. El Ministerio Público tiene que trabajar. Claro. Pues pónganse a trabajar. Claro. Eso es lo que no hacen. El problema es que trabajamos con formatos prescritos. Eso. ¿Perdón? ¿Qué estabas diciendo? Lo que pasa es que para que exista una prisión preventiva justificada, la Constitución 2, ¿no? Siempre tiene justificada que estar y oficiosa. Nunca y oficiosa. Oficiosa. En el caso, por ejemplo, de delincuencia organizada es oficiosa, señora juez. ¿En el feminicidio también? Segundo. En el feminicidio también. Pero cuando es ¿por qué es homicidio? Porque lo prevé el 19 constitucional, párrafo segundo. Ahí yo le doy la razón a la exprocuradora. Porque si nosotros decimos que en el caso de feminicidio no hay prisión preventiva oficiosa, bueno, pues entonces a mí me parece que en un amparo, utilizando la Convención Belém do Pará, porque nuestros jueces tienen que aplicar la convencionalidad. El ministro Saldívar dijo, en voz de él, nuestros jueces son interamericanos. ¿Qué quiere decir? No basta con nuestra norma secundaria ni con nuestra Constitución, jueza. Ustedes tienen que aplicar, empezando ministerios públicos, todas las autoridades en términos del párrafo tercero. Déjeme terminar. Del párrafo tercero del primero constitucional, todas
nuestras autoridades están obligadas a aplicar tratados internacionales y constitucionalismo. Tiene que ser control. ¿Qué ibas Pero a comentar? termino con la parte de la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva justificada, el fiscal la tiene que razonar, Nino. Nosotros somos defensa. Si a mí un fiscal no me razona la prisión preventiva justificada y se la otorga el juez de control, por ejemplo, pues yo me voy a amparar porque no es tan sencillo. Póngase a trabajar. A trabajar. Sí, los ministerios, claro. A ver, trabajar. espérenme tantito. El feminicidio es un delito sumamente complejo porque cuando tú hablas de acreditar un homicidio solamente tienes que acreditar el qué. Claro. Se privó de la vida a una persona, punto. Eso es un homicidio. Y tienes que acreditar el qué. Cuando tú hablas de un feminicidio tienes que acreditar el qué y el por qué. Esa es la diferencia. ¿El por qué? La razón de género tiene que ver con las razones que hay detrás de la privación de la vida de esa mujer para saber si hay una violencia de género o no la hay, porque no cualquier muerte de una mujer puede ser considerada un feminicidio. Ahora, yo difiero un poquito, coincido en muchas cosas de lo que han planteado, pero difiero un poco en cuanto a la parte normativa. Y tengo muchos años repitiéndolo. Para mí el marco jurídico ya, mal que bien, ya está. Hay 21 códigos penales en el país que tienen previsto el delito de feminicidio como tipo penal autónomo o como un agravante del homicidio. Ojo, no Chihuahua, donde empezó todo este tema, no Chihuahua. Hay más o menos 10 entidades federativas con autoridades especializadas, no Chihuahua. No la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una oficina que depende del fiscal de homicidios que ve feminicidios. Así es. En el Estado de México hay una subprocuraduría que ahora le llaman Fiscalía Central. Y sirve para nada también. ¿No? O sea, porque cuando se creó, y lo digo con conocimiento de causa y me atrevo a decir con autoridad en el tema, porque fui la primer subprocuradora. A nosotros nos tocó en su momento crear una área de un organigrama en papel a los hechos y enfrentar una serie de adversidades terribles. Entonces, ¿cuál era la importancia y lo que a mí me daba tanto gusto? Que esta crítica, las solicitudes de alerta de género, yo siempre decía, qué bueno, porque se empezó a hablar del tema. Y entonces, una entidad federativa con un problema terrible y tan cuestionada y criticada por sus nulos esfuerzos en la materia, creó a nivel de una subprocuraduría un equipo especializado. Hoy ese equipo especializado no existe, se distrae con muchos otros asuntos y retomo el tema central de la investigación que hoy nos ocupa, de este supuesto feminicidio serial de Ecatepec, que no es otra cosa más que un chivo expiatorio. No porque no lo haya hecho, a lo mejor sí, yo no lo sé. Comentaba hace ratito con mi amiga la jueza, creemos que ni siquiera hay un auto de vinculación a proceso aún. O sea, se le detuvo el jueves y parece ser que todavía un juez no determina que esté acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que lo haya cometido. Ni siquiera tenemos eso y hay una serie de información por todos lados que violenta la secrecía de la investigación y el profesionalismo. Ahora, con esto voy a terminar. A ver, si hay secrecía, ¿por qué permitieron lo que sucedió ayer? Porque son incompetentes, porque son incapaces, porque les gana la vena. Porque esto lo hizo la Fiscalía del Estado de México. No hay la menor duda, Nino. No hay la menor duda. Y termino con esta idea. Hay miles de casos que no se han esclarecido. Detienen a uno casi por casualidad, casi porque se lo encontraron en las narices, lo van a exhibir, este circo apenas inicia, lo van a crucificar, esperemos una pena de más de 200 años. No veo un juez en este país que se excluya a la criminología mediática, que no haya visto este video y que sea el valiente y el que ponga la cara de decir no califico como legal esta detención, no dicto una autovinculación o no condeno. Y se vuelve un chivo expiatorio que va a intentar absorber toda esta impotencia de las víctimas, de la clase política y de todo mundo ante la falta de capacidad de la autoridad. Bueno, eso vamos, es. ahorita te doy un micrófono, ahorita préstame el micrófono, ahorita te lo devuelvo. Vamos a concluir, vamos a los comentarios finales. Inicio contigo. Maestro Gabriel Luna, comentario final, conclusión. Feminicidios. La obligación del Estado de obligar a sus servidores públicos a que actúen, a que no es posible que tengamos que hacer que las víctimas paguen para que la autoridad investigue. Hay que obligar al Estado a que actúe, y obligación que está desde los tratados internacionales y que les fue impuesta de manera pública. Incluso en los asuntos de Chihuahua tuvo que dar un perdón y obligarse a actuar y no lo ha hecho. Muy bien, muchas gracias. Lisbeth Padilla, conclusión. Sí, gracias, Nino. Sí, conclusión.
una mujer en México puede ser violentada hasta antes de que la maten. Una mujer en México puede ser exhibida en las redes sociales. Claro, me dirán, bueno, pues que denuncie, ¿ok? ¿Cuál sería la medida cautelar? Una mujer mexicana puede ser violentada verbalmente por un hombre con las normas que tenemos en nuestro país. Las autoridades no ayudan mucho. Lo que está pasando con el feminicidio, concuerdo absolutamente con la exprocuradora, es un chivo expiatorio, es un circo mediático para tapar toda la corrupción y la sentencia ridícula del caso Duarte. O sea, eso es la realidad. Están utilizando a las mujeres, una violencia por la cual han luchado muchas, una violencia por la cual han luchado muchísimas mujeres, me consta, la están utilizando para que mediáticamente nos olvidemos del caso Duarte y no vayamos a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, delitos de lesa humanidad imprescriptibles, como la Haya. Y bueno, pues, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar con la norma que tenemos? Discúlpenme, no va a cambiar nada porque el feminicidio no está en delincuencia organizada. El feminicidio no está dentro de los 5 delitos más criminalizados en el país y que se encuentran en el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿A quién quieren engañar con sus procedimientos jurídicos que pueden ser operables o funcionables? Con uno justifican todo. Pero lo que está por detrás, lo que tú dices, la cifra negra, bueno, eso es lo que importa. Desgraciadamente, como decía mi querido mentor Augusto Sánchez Sandoval, los problemas sociales son porque se hablan de ellos. Tú hablas de un sujeto que ya agarraron, que además confesó, etcétera, etcétera. Pero eso es una prueba lícita en el sistema penal acusatorio adversarial. No lo pueden utilizar de prueba, por Dios. O sea, que lo sepa la gente, que lo sepan las personas que no lo pueden utilizar como una prueba para poder condenar a ese hombre. Lo van a condenar, decía la ex procuradora, sí, quizás lo vayan a condenar. ¿Por qué? Porque es el chivo expiatorio y la gente mexicana, cansada de tanta corrupción, cansada de las autoridades que no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿verdad? Necesitan sangre. Ah, ¿quieren sangre? Ok, ahí les va un feminicida con una sentencia de 200 años de prisión. Qué lástima, ¿no? Da en México. Pero bueno, gracias, Dino, por la invitación. Ahorita recordé a la hija del director del CISEN. La hija del director del CISEN la golpea terriblemente su novio, que era el nieto de Murillo Karam. Claro. Cuando yo hablo con ella y le digo, oye, ¿por qué sacaste esto en Facebook? Porque me lo prohibió mi familia. Y dije, yo no quiero que lo metan a la cárcel, que vean nada más la madriza que me dio. ¿La vieron? ¿Se acuerdan de ella? Sí, claro. Una jovencita muy valiente, hija del director del CISEN, y su novio era el nieto de Murillo Karam. Lo primero que le dijeron, ni de broma lo vayas a sacar. Salió a decir, así me madrió. Punto. No pasó nada. Claro. Absolutamente nada. Bueno, tienes el micrófono, ¿verdad? Maritza Peña, tu conclusión, tu comentario final, y puedes decir nombres y apellidos, ¿eh? Perfecto. Pues impunidad, ahí nos quedamos, esto no se ha concluido, creo que falta de capacitación por las autoridades. ¿Esto cuándo sucedió? Esto sucedió en el 2015. ¿Y no ha concluido? No ha concluido, ni siquiera saben cómo tipificar este delito a feminicidio. A ver, Héctor Astudillo, aquí te van a pedir algo. ¿El gobernador está ahí? ¿Por qué no le pides algo al gobernador Héctor Astudillo? Ahí en esa cámara. Claro, yo le ¿Qué le dirías a Héctor Astudillo en este momento? Capacitar al personal que se encarga, la Procuraduría de Justicia, que se encarga de estos delitos, porque ni siquiera saben cómo tipificarlo, este delito de homicidio a las mujeres, de violencia a la mujer, como feminicidio. Entonces, les hace falta capacitación, el derecho no nos alcanza, las leyes no nos alcanzan. Entonces, yo le pediría eso al gobierno de Guerrero, ¿no? Que enfatice en ese tema, porque en Acapulco, en la ciudad de Guerrero, se ve diariamente los asesinatos de las mujeres. Por el crimen organizado, como sea, pero se está violentando a la mujer y no se está haciendo absolutamente nada. Hay que enfatizar en ese tema, es urgente. Muy bien, muchas gracias, me dio mucho gusto conocerte. Gracias, Nino. Maestro José de Jesús Rosales, tu conclusión. Bien, el Estado, a como de lugar, trata de evitar su responsabilidad en lo que es feminicidio, diciendo que
son las familias las responsables, que es violencia familiar y que de ahí se genera. Los porcentajes de feminicidio, de violencia familiar son mínimos, los demás se corresponden a la delincuencia. Si tengo impunidad, tengo yo que la delincuencia organizada y la no organizada sabe que hay impunidad y van a hacer lo que quieran. ¿Y cómo sabemos que hay impunidad y cómo sabemos que la delincuencia? Sabemos todos en cada colonia, en cada municipio, en cada estado, ¿sí?, las grandes mafias visibles de la delincuencia y las ocultas, que son los que controlan y se encargan. Tan solo vamos aquí a la Merced y tenemos trata de personas de prostitución a ojos vistos y no pasa nada. Claro. Y eso genera feminicidios. Tenemos en provincias, nos vamos a Oaxaca, nos vamos a la sierra, llega la delincuencia y toma a las mujeres que se les pega la gana y se las lleva. En Comitán, Chiapas, se las llevan después de que tienen cuando tienen su primera regla, se las llevan. Entonces, decir que es violencia familiar, por favor, la delincuencia es lo que se le pega la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esas causas para poder evitar los feminicidios. Sí es cierto que siempre ha habido, pero la violencia familiar no genera los miles y miles y miles de muertes que conocemos y muchas veces más las que no conocemos. Claro. Licenciada Rubí Avilés, conclusión. Bueno, gracias Nino por la invitación. Yo concluyo manifestando que el feminicidio no se previene. Estoy en contra de esa frase. El feminicidio, no hay prevención para que se lleve a cabo un delito de feminicidio. Simplemente debemos cuidarnos nosotras las mujeres. A mí me gusta ir a las marchas, soy activista, la doctora lo sabe. Me gusta apoyar a las mujeres, asesorarlas y obviamente a través del cuidado mutuo. Solamente así podemos luchar contra el feminicidio. Al Estado mexicano no le interesa, no le interesamos como personas ni como humanos, solamente somos un sector económico que es lo más importante para ellos. ¿Las marchas visibles le interesa al gobierno? ¿Se percatan de esas marchas a las que tú asistes? Se percatan, pero no les importa, no les interesa. Al contrario, ya nos están limitando a las marchas, a realizar algún tipo de actuación en contra del Estado. ¿Por qué? Con las últimas reformas que ha existido en materia penal, no podemos expresarnos libremente. El Estado mexicano nos está prohibiendo esas actitudes o esas manifestaciones por parte de las mujeres que han sido violentadas y también que han sufrido feminicidio, ¿no? Para mí, cualquier violencia contra la mujer es feminicidio, aunque el tipo penal no lo establezca. Con eso concluyo. Pues fíjate que hay un señor que es el subprocurador encargado de la Procuraduría General de la República que tenía que ir a la glosa del informe de Peña Nieto. Así es. Pero por causas extrañas, pues no va a ir a comisiones, tampoco va a ir al pleno, lo van a recibir en una oficinita. ¿Qué carajos irá a decir? ¿Irá a hablar de feminicidios? No creo. Yo tampoco. Irá a ver costos económicos, ¿no? Sí, los gobernadores rateros, yo estoy de acuerdo contigo. Itali Ciani, conclusión, comentario final. Comentario final. Me parece que hemos hecho un dios del derecho penal y este es un mito que tenemos que empezar a desmontar. Por supuesto que los tipos penales no han prevenido ni van a prevenir ni el feminicidio ni ningún otro delito. Creo que tenemos que empezar a trabajar desde otros lugares y uno muy importante es la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque con este sujeto que nos convoca hoy a esta mesa, esta persona de Ecatepec, es increíble que con lo torpe que es, nadie se hubiera dado cuenta de algo raro, algún olor, algún ruido. Es decir, la sociedad permanece totalmente indiferente y algo que a mí siempre me gusta mucho recalcar es que la indiferencia y el silencio mata, el silencio nos hace cómplices. Y bueno, me echo un poquito al comercial. Si te callas, te matas. Así, ¿Cómo se llama tu libro? Si te callas, te mueres. ¿En dónde lo puedo conseguir? En ningún lado porque está agotado. Está agotado. Pero espero muy pronto salga. Y un comentario. ¿Qué editorial? Es Editorial Carro. Y un comentario final, si me lo permites, querido Nino. Con mucho respeto le digo al abogado Morales. José Jesús Rosales, maestro. Rosales, maestro. No sé cuál sea su punto de referencia para decir lo que dice. Mis referentes son 8 años estudiando de cerca, de la mano de las víctimas, investigando en la calle, levantando cuerpos de mujeres, yendo a audiencias y ahora desde la academia y desde el litigio.
7, 8 de cada 10 feminicidios en el país tienen su origen en la violencia familiar. Mi referente es mi trabajo, señor. Lo invito a que, si quiere hablar de estos temas, se prepare, estudie, vea lo que es el tipo penal, aprenda de género, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Y los hombres no tienen que ser parte del problema, sino de la solución. Pero usted además es abogado y ostenta un grado académico. Tiene una responsabilidad de estudiar la perspectiva técnica y jurídica. Muchas gracias. Sí, por favor, mi conocimiento, conozco México, soy mexicano, soy académico del UNAM, ¿sí? Pertenezco al CONACYT, ¿sí? Sabemos la verdad y la basura que hay atrás del gobierno, ¿sí? Entonces, en este foro tan pequeño, pues no se puede decir más, pero... ¿No quieres más grande el foro o qué quieres? No, en el tiempo... Eso ya no existe. Aquí lo que estás diciendo está saliendo a todo el país. Entonces, conozco del tema, ¿sí? Hemos investigado y lo que le comento y mi punto de vista, para mí es cierto y para mis investigaciones es cierto. Respeto su opinión. Perdóname, pero no se nota. El que se enoja... A ver, ¿cómo dice tu libro? Si te callas, te mueres. Si te callas, te mueres y el que se enoja pierde. Ya. Bueno, es otro libro, es otro libro. Bueno, también despedimos a Rocío Morales. Rocío, mucho gusto. Conclusión. Maritza, me encanta lo que dijiste, porque... Tu micrófono, si no, no se oye. Sí, me encanta lo que dijiste porque resumiste. 1, políticas públicas. Se necesitan políticas públicas en todo el país para que la violencia contra la mujer, en cualquier ambiente, no solo dentro de la familia, se da dentro de la familia porque al principio la mujer siempre está en la familia. Cuando empieza a salir al mundo... Es el núcleo de la familia. Pero cuando empieza a salir se replica en el trabajo. Entonces, primero, políticas públicas reales para que pueda cambiarse ese concepto y que ya no se acepte la violencia contra la mujer. 2, capacitación. Capacitación a operadores y operadoras. No es llenar formatos, no es seguir una receta de cocina, es entender, lo dijo Itali, es entender lo que es género y lo que es violencia de género en contra de la mujer, lo que es matar a una mujer por ser mujer. Investigación, no a la impunidad. Entonces, ¿por qué? Si lo dejamos pasar y nada más cuando viene una sacudida, como fue Campo Algodonero, como fue la Mata Viejitas, como fue el Coqueto, o ahora hacemos estos foros y mientras nos olvidamos, no es posible. Oye, recordemos al de Uber en Puebla. Si estaban los videos, no, pero espérame, estaban los videos. Entonces, si estaban los videos, ¿por qué diablos se tenía que llevar a cabo la investigación todavía más tiempo? Entonces, cuando sale la madre a gritar y a decir que tienen que hacerle justicia a su hija, porque están los videos del cuate de Uber, entonces el cuate de Uber dice, pues llegó borracha. Entonces, como llegó borracha, sí la puedo violar y la puedo matar. Porque le echan la culpa a la mujer. Es lo que tú dijiste al principio. La mujer siempre es la responsable de la violencia de la que es víctima. Lo resaltaste en este asunto y lo vuelves a resaltar. Y lo podríamos hacer en todos. Estoy contigo, Marisa. Muchas gracias. Todos. Gracias, gracias, Todos, muchas gracias de verdad. Y a mí me dicen, la verdad yo a mi estado ya no puedo regresar, me siento insegura y las propias autoridades me dicen, pues ya sí déjalo mejor. No te metas en problemas. ¿Qué pasa? ¿No? Las personas que se preocupan por mí me dicen, Maritza, es que, ¿cómo vas a ir a hablar de eso de tu mamá? ¿Es que es feminicidio, Maritza? Claro que lo es. Ahora yo ya no tengo madre, ¿y qué pasa? Ellos tampoco tienen madre, ahorita van a oír. Quiero hablar a las oficinas de señora Astudillo ahorita que termine el programa para que ella esté presente. Nino. Ahorita, con su secretario o secretario particular, con quien sea, para que tú te sientas segura en tu propio estado y te sientas segura en todo el país. Muchas gracias, bueno, Nino. Se lo agradezco. Patricia, Se los agradezco a todos. Conclusión. No puede ser, para Maritza, mi solidaridad, pero... Muchas gracias. Digo, tienes razón del miedo, ¿eh? Recordemos a la mamá de aquella víctima de su novio que mataron afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Entonces, horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque gritó que porque lo dejaban. Y la mataron a ella después. Sí, la mataron a ella después. La mataron a ella después. Bienvenida aquí a la Ciudad de México, ¿eh? Miren, yo un llamado desde aquí, ¿no? Un llamado a los que son legisladores. Afortunadamente tenemos un buen grupo de legisladoras de todos los partidos políticos que ahorita están luchando y están siendo empujadas por la sociedad civil
para que por favor no cometan esas aberraciones jurídicas, legislativas, en donde se tiene que tomar las riendas del país, ¿no? Y una de esas es terminar con los centros de investigación, otra de esas es deslindarnos de los marcos internacionales, pues están desapareciendo en el marco de la austeridad todo eso. Y además recordemos, la violencia en contra de la mujer tiene muchas aristas que llegan al feminicidio, pero también hay muertes políticas, violencia política, de la que son, ahorita no puedo decir nombres, pero ya se los diré, víctimas, quienes hoy son nuestras representantes en las cámaras. ¿Para qué? Para que se queden calladas y no digan lo que tienen que decir. Necesitamos mujeres valientes también ahí. Desde aquí un llamado. Y por otro lado nada más, ojo, no podemos seguir siendo apáticos, la sociedad sobre todo, ante este tipo de crímenes. Y los que son omisos dicen que la omisión es pecado y es delito. Ojalá no los vaya a castigar Dios a aquellos que están montando todas estas cosas para que nos quedemos callados. Muchas gracias, Nino. Eso me encantó, no los vaya a castigar Dios. Sí, pues no, que los castigue, carajo, como que no los deje. Pero claro, ya nos está viendo, ya mandamos un fax desde aquí. Tu conclusión. Nino, como siempre, pues obviamente mi más sentido pésame y siempre estaremos ahí contigo, ¿no? Muchas gracias por su empatía. Yo creo que también la base de todo lo que es la violencia intrafamiliar es precisamente la educación. Hay sectores que precisamente tienen mayor incidencia en violencia familiar. Una política que yo quisiera es precisamente que impartan la materia de educación emocional precisamente en las escuelas públicas, también en las privadas. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr que una niña no viva en un entorno familiar violento. Eso a lo mejor no lo vamos a poder evitar, pero vamos a poder capacitarla dentro de su aula, que es lo que podría ella estar fuera de este centro familiar, capacitarla, darle toda la información para que ella sepa cuáles son las instancias a las que puede acudir y que además ella tenga un amor propio precisamente para poder evitar replicar, porque eso es lo más grave también, que se replica en un futuro en su propia familia. Gracias, Susana García, PRD. Muchas gracias a ti, Nino, muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy afortunada de estar en esta mesa, no solamente por la oportunidad de escucharles, sino de saber que no estamos solas, somos muchas. Estamos en muchos ámbitos y aunque haya gente que se quiere echar humo en los ojos y que diga que la causa es otra, la causa principal de los feminicidios es la violencia contra la mujer. Y si entre nosotras no nos defendemos, no terminamos con ella. Yo solamente les pido permiso de utilizar este espacio, esta tribuna, para… A mí me preocupa. Retomo el tema de Ecatepec, Nino, porque yo vivo a unas calles de donde pasó eso. Yo iba a la escuela a unas calles de donde pasó eso. El problema es que no es el único caso. Y esto tiene nombre y apellido. El responsable es el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Repítelo. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México. ¿Por qué? Porque no ha hecho su trabajo. Desde el 25 de abril se hizo la denuncia de la primer chica desaparecida en Jardines de Morelos, en la sección Ríos, y no hicieron ninguna investigación. El resultado ahora es este circo mediático que quieren hacer con la violencia que sufrimos las mujeres en Ecatepec. Hay un responsable. Es responsable no solamente de entregarnos resultados, sino que es responsable de que su gente no haga su chamba, de que la gente que está ahí como responsables sean negligentes e incapaces. No puedes seguir poniendo en temas de violencia de género a personas solamente porque son tus familiares. Estas denuncias se hicieron, te digo, desde abril y no hubo ninguna investigación. Solamente hay ahí una célula de búsqueda de personas que tiene números de personas recuperadas que son realmente graves. Dice, si estos son los números oficiales de recuperación, ¿cuáles son los números de los que no se han recuperado? ¿Qué estamos pasando entonces las mujeres del Estado de México? Yo creo que es importante que exigamos que se inicien los procedimientos administrativos contra la gente que no ha hecho su trabajo, desde quien toma la declaración, desde el que va a hacer los peritajes, que la Comisión
Comisión de Derechos Humanos vea por lo que estamos pasando también aquí, que el Congreso del Estado, como bien lo decía ya aquí una compañera, siga trabajando en la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, que es algo que estamos impulsando junto con quienes ahora logran ser legisladoras, y no solamente que sean de mi partido, que sean de todos los partidos. El problema es contra las mujeres y eso es lo que exigimos, que la Fiscalía General, entonces la Fiscalía General de Justicia del Estado de México haga un banco de datos de ADN. Es algo que no ha hecho. La ley también le dice que tiene que hacer un banco. Jalisco tenía que haber, si hubiesen tenido en Jalisco ese banco de datos, no estaríamos viviendo la tragedia. Por supuesto, y también hay una exigencia de que exista un banco de datos de los que han sido agresores, y no se ha hecho en ningún lugar del Estado de México. Queremos que el gobierno del Estado incluya a los hijos de las desafortunadas mujeres que han padecido el problema como el que padeció Maritza en programas sociales, porque no solamente necesitan temas de que le demos una palmadita. Como ella decía, mi mamá era mi único sostén. ¿Quién los va a educar? ¿Quién les va a atender psicológicamente después de lo que está pasando? Yo, al menos, Nino, no quiero ser una cifra más, y quiero que como la mamá de Maritza, como todas las que han pasado por estas terribles causas, por las miles de mujeres muertas en México, que ninguna nos volvamos una cifra más. Justicia para todas ellas. Tenemos datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, 35.425 desaparecidos, pero ya encontraron a 340. Y hace un momento que tú estabas hablando del olor, yo me recordé, ¿qué pasó con estos vehículos que consiguieron para andar paseando a los cadáveres? Dos trailers. Cada trailer costaba 4 millones de pesos anuales y no se olía. 2 años estuvieron paseando en Tlaquepaque y en Guadalajara. Sí, rapidísimo, yo le quiero decir algo a Susana. Susana, creemos o tenemos la cultura en México de que nuestros servidores públicos no les podemos hacer nada. Denúncialo. Denúncialo ante el fiscal nacional anticorrupción, que todavía no está nombrado, pero vete ante el fiscal general de la República. No tiene fuero. Iníciale un procedimiento administrativo de responsabilidad ante la Contraloría del Estado. Solicita que se le suspenda en términos del 124 fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y también solicita que la autoridad substanciadora le embargue bienes por la comisión de una falta administrativa grave contenida en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, abuso de funciones. Eso no le va a permitir regresar, porque tiene una restricción en materia de derechos humanos. Todos tienen responsabilidad ahorita, todos. Puedes iniciar eso contra fiscales, puedes iniciar eso contra jueces, puedes iniciar eso. Hagamos algo, pero hagámoslo desde la perspectiva jurídica. Utilicemos el Sistema Nacional Anticorrupción. Que no se quede así, denúncialo. Gracias. Me dio gusto conocerte. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí voy. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.